Hola, vamos a seguir con las teorías del contrato social. Ya hemos visto a Hobbes, pasamos a Locke. Y vamos a ver que la teoría de Locke sigue vigente. La teoría de Hobbes es el absolutismo y ahora vamos a ver el liberalismo. Pararos un segundo, parar el vídeo y me planteo, ¿quiénes son hoy en día los liberales? ¿Vale? Parón, lo pienso y vuelvo. ¿Quiénes hoy en día los liberales? Vale, quien haya contestado Podemos ha metido la pata. Digo, esa suele ser la respuesta más usual. Hoy en día los liberales son el PP, Ciudadanos. Bueno, Ciudadanos decía ser liberal, ya lo tenemos un poquito difícil. Bien, entonces el liberalismo político es una teoría que está en boga. Hay muchos políticos que dicen con mucho orgullo que ellos son liberales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una teoría vigente. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo es la señora Esperanza Aguirre, que fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la señora Esperanza Aguirre hizo leyes en las que defendía la libertad. Por ejemplo, se cambió en la Comunidad de Madrid la posibilidad de que los padres eligieran el instituto, el colegio de sus hijos. Se cambió las leyes en la Comunidad de Madrid para que los pacientes pudieran elegir el hospital, el médico y la enfermera. Bien, paramos aquí, lo pensamos. Nos parece estupendo, nos parece maravilloso, somos liberales. Somos futuros votantes del PP. Nos parece que esta medida es estupenda. Bien, igual os pido un parón, un poquito de reflexión y continuamos. En principio suena maravilloso, ¿no? Qué bien, yo puedo elegir el instituto para mi hijo. En principio yo puedo elegir el médico mejor o el hospital mejor. Pero hay que pensar un poco. Parece ideal, pero ¿es cierto o es un poco engaño? Obviamente, si yo elijo un instituto, un hospital, un médico, será porque es el mejor. Y si es el mejor, necesitaré un ranking. Ahí podemos entender por qué el PP a continuación hizo los exámenes. ¿Os apetece tener exámenes? ¿Para qué? Para hacer un ranking. Mejor colegio, mejor instituto, mejor hospital. O constantemente vamos a evaluar que vamos a evaluar los pacientes a los médicos, a las enfermeras y los hospitales. ¿Va a ser como en el Corte Inglés? Pongo el like. Bien, es un poquito difícil que un señor que le acaba de decir su médico que tiene cáncer le ponga aquí, una sonrisita. Qué buen médico es, ¿vale? O que te acaben de decir que la enfermedad de tu padre es incurable y que está desahuciado. Y digáis, pues que no lo diga, ya, pero tiene que informar el médico. O un profesor que le dice a un padre, su hijo ha suspendido los últimos 3 exámenes y va fatal. Si sigue así, va a suspender y repetir. ¿Le va a poner la sonrisita? Bien. Entonces, tenemos un problema. Segundo problema, si todo el mundo queremos el mejor hospital, el mejor médico, la mejor enfermera y el mejor instituto, obviamente no todos vamos a entrar. Y si no vamos a entrar, va a haber un montón de gente muy enfadada porque ha elegido un instituto o un médico y al final se encuentra que le toca justamente el que todo el mundo dice que es malísimo. Ya empezamos mal. Entonces, ¿somos liberales o no somos liberales? Además, hay otro engaño. Tercer argumento. Si un instituto es mejor que otro y yo no lo he elegido, no me puedo quejar. ¿Qué nos dirá la Comunidad de Madrid? Cambie usted de instituto, lleve a sus hijos o lleve a su padre a otro hospital. En vez de intentar mejorar los institutos, los hospitales, simplemente cambie, elija mejor. El problema, por lo tanto, es suyo. Bien, eso es para que veamos que las políticas del PP son liberales y que las teorías de Hobbes son de plena actualidad.
hay políticos como Esperanza Aguirre que presumen de ser liberales. Bien, vamos a hablar un poquito de la vida del autor. Nos acordamos que no es lo importante. Nos acordamos que este autor ya lo hemos dicho, lo hemos estudiado. Es el padre del empirismo. Ahora no estamos viendo su teoría del conocimiento, estamos viendo su teoría política. Locke es muy importante porque es el primer empirista, porque a partir de él la teoría del conocimiento se convierte en una nueva rama, pero también por su nueva teoría política. De su vida, pues nos acordamos que era muy amigo de Boyle, ¿no? Nos acordamos que Boyle era un científico, nos acordamos que Boyle introduce esta distinción entre cualidades primarias y secundarias y que además en su vida, este es Boyle, el amigo de Locke, en su vida participó en política. Participó en política porque igual que Hobbes huyó a Francia con la guerra civil, cuando hubo problemas en Inglaterra, Locke se fue a los Países Bajos. Nos acordamos que otro señor que también se fue a los Países Bajos fue Descartes. ¿Por qué? Porque era el país más tolerante. Justamente Locke va a tener un escrito acerca de la tolerancia. Para él es muy importante la tolerancia. Cuidado, Locke considera que la tolerancia es la tolerancia religiosa, no hay otro tipo de tolerancia para él. Significa que yo te permito tener otras creencias religiosas, yo soy anglicano, pero tú puedes ser católico, no vale la pena, por lo tanto, perseguirte o condenarte a muerte o torturarte por tus creencias religiosas, pero cuidado, tus creencias, lo que hagas, lo que digas en tu día a día, eso sí que lo puedo perseguir. Y además, Locke, esto del ateísmo, ser ateo no le parecía tan respetable, le parecía preocupante. La tolerancia en los Países Bajos, según Locke, es un beneficio para la sociedad. No es yo soy tolerante porque soy muy bueno. Yo soy tolerante porque soy muy listo. Se puede hacer negocios cuando la gente es tolerante. Bien, este es Guillermo, que era el stadhouder. El stadhouder en neerlandés significa el que mantiene el Estado. ¿De acuerdo? Hoy en día diríamos el presidente del gobierno o el primer ministro, ¿de acuerdo? Viene al stadhouder. Y los ingleses llamaron a este señor para que se convirtiera en rey de Inglaterra. Es lo que se llama la Gloriosa Revolución. Y se llama Gloriosa Revolución porque fue una revolución no cruenta o menos cruenta que la anterior. ¿Y por qué este señor se le llamó? Porque estaba casado con la hija del rey, que es María. El problema es que el padre de esta señora estaba intentando que Inglaterra se volviera a convertir en un país católico y eso les parecía espeluznante a los ingleses. Entonces, los que apoyaban al monarca les parecía horrible que volver a ser católicos y los que no apoyaban al monarca les parecía también horrible y se pusieron de acuerdo. Vale, acepto la monarquía, aunque no me convence del todo, con tal que sigamos siendo protestantes y por eso se llamó a Guillermo y a María para que volvieran. Como he dicho, esto es anecdótico, lo importante es la teoría de Hobbes. La teoría de Hobbes se inicia, igual que la teoría del filósofo anterior, tratando del estado de naturaleza. La imagen que nos va a dar Locke es mucho más optimista. No somos agresivos por naturaleza, no somos codiciosos por naturaleza, no es la guerra de todos contra todos, como dirá Hobbes. No vivimos tan mal porque tenemos derechos. ¿A qué tenemos derechos según Locke? Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la propiedad privada. Locke es muy importante porque es el primero que justifica que tenemos derecho a la propiedad privada.
y tenemos derecho a la propiedad privada fruto de nuestro trabajo. A ver, esto es revolucionario, igual que lo anterior que decía en el vídeo anterior, que Hobbes considere que el monarca es monarca porque nosotros necesitamos un Estado, que se justifique el derecho a la propiedad privada fruto de nuestro trabajo es revolucionario. ¿Cómo había sido durante siglos? Pensar en la época antigua, el amo tenía la propiedad y el esclavo trabajaba. El esclavo, por mucho que trabajara, nunca iba a tener propiedades. ¿Cómo era en la época medieval? El siervo trabajaba y el señor feudal tenía propiedades. Las propiedades eran fruto de la conquista por las armas, que el pobre campesino no tenía armas y nunca iba a tener acceso a las armas, o por medio de un matrimonio. Entonces, los que tenían propiedad no trabajaban y los que trabajaban no podían aspirar a la propiedad. Los ingleses, en cambio, van a vincular uno al otro. Es más, la nobleza inglesa se va a poner a trabajar. Pensar en vuestras clases de literatura cómo aparece la nobleza española que se niega a trabajar. Un caso manifiesto es que Velázquez va a intentar durante 20 años pertenecer a una orden que es la Orden de Santiago. Si os acordáis, en las Meninas aparece él con la cruz en rojo. Bien, se había pasado 20 años intentando tener este honor. Para ello tuvo que mentir el Papa y mentir el Rey. Mentir el Papa y mentir el Rey negando que Velázquez fuera alguien que trabajara y sobre todo trabajar con las manos, ser pintor. Vemos el desprecio que había al trabajo. Hoy en día Velázquez nos parece el pintor de pintores. La expresión el pintor de pintores es de un pintor francés. Nos parece lo más de lo más. Pero en su época, él, que tenía el cargo mejor que tenía un pintor, que era ser el pintor del rey, miente, oculta, se avergüenza de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, realmente Velázquez no era el pintor del rey, era el alcaide, era el que organizaba justamente el palacio. Tenía un cargo con el rey. No admite que es el pintor de las Meninas. Sorprendente para nosotros. Bien, los ingleses, en cambio, van a empezar a valorar el trabajo, porque el trabajo justifica. Bien, igual que antes, os pido, paro el vídeo y lo pienso. Me parece bien que tenga derecho a la propiedad aquel que trabaje. Paro el vídeo, lo pienso y a ver qué opinamos. Vale, a ver, normalmente me decís que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Si yo trabajo, me lo he ganado y si me lo he ganado, tengo derecho al trabajo. Ya, sí, ¿firmo? Pues me vais a decir que no. Normalmente gritáis. Renuncio a mis herencias, ¿vale? Porque una herencia no es que reciba yo algo fruto de mi trabajo. Y aquí podemos ver que la señora Esperanza Aguirre no es tan liberal como dice. Bien, a ver, nadie nunca jamás ha dicho que tenemos que acabar en España con las herencias, pero la polémica es, ¿hay que pagar impuestos cuando recibo una herencia? Y me diréis, no, vale. Entonces, ¿os parece justo que una persona, por su trabajo, porque ha montado una empresa, tenga que pagar impuestos y en cambio alguien reciba una herencia y no pague impuestos? ¿Os parece que sí? Lo que recibo de herencia no pago impuestos, pero si es fruto de mi trabajo, sí. Sorprendente, ¿no? Parecería más lógico que alguien que lo ha trabajado, fruto de su trabajo, debiera, por lo tanto, se lo merece y pagar menos impuestos que alguien que simplemente recibe. Normalmente me decís, bien, es que mi padre, cuando se compró el pisito, pagó impuestos. Pues no, justamente es al revés. Durante muchos años en España, para animar a la compra de pisos, todo aquello que yo invierta en un piso me permite no pagar impuestos. Nos puede parecer bien o mal, pero pensar que se hizo ¿para qué? Para animar a la gente a comprarse un piso, para animar a que la gente tuviera su propiedad, ¿no? Y para que los bancos que prestaban dinero
pudieran prestar dinero y todo lo que se pagaba de hipoteca me permite pagar menos impuestos. Así que justamente al contrario. Pero es interesante. En ciertas comunidades no se paga impuestos por herencias, en ciertas comunidades sí se paga impuestos por herencias. Quizá porque siempre pensemos el pequeño pisito de estos padres que han pagado la hipoteca durante 40 años y que voy a heredar el pequeño pisito en Vallecas. Ya, pero cuando el hijo de la señora duquesa de Alba recibe toda su ingente herencia, tampoco debería pagar impuestos. Ocurre una cosa muy curiosa. En Estados Unidos, los multimillonarios siempre están pidiendo pagar más impuestos. ¿Conocéis algún multimillonario que pida en España pagar más impuestos? Curiosamente, ¿no? ¿Y por qué por qué quieren pagar más impuestos? Quieren pagar más impuestos porque no quieren que sus hijos reciban esa herencia. Los americanos y los ingleses donan muchísimo dinero. Pensar en Bill Gates, la mayor fortuna. ¿Qué hace con toda esa ingente cantidad de dinero que tiene? Lo dona. ¿Lo dona para qué? Para que se investigue. Por ejemplo, ¿qué? Curas. Curas para la malaria, para buscar vacunas. Entonces, no quieren que sus hijos reciban tantísimo dinero. ¿Por qué? Porque quieren que trabajen. Nos puede parecer curioso que los americanos quieren que sus hijos trabajen. Bien, vamos a seguir con la teoría de Locke, que como veis es muy rica y nos puede llevar a muchas reflexiones. Locke considera que en el estado de naturaleza tenemos ciertos derechos y considera que cuando firmamos el contrato con el gobernante, cuidado, con el gobernante, no con los otros conciudadanos, sino con el gobernante, renunciamos a ciertos derechos, no a todos. ¿A qué derechos renunciamos? Renunciamos a dos, derecho a legislar y el derecho a castigar. Y ahora vuelvo a haceros una pregunta. Paráis el vídeo, lo pensáis, contestáis y veis la respuesta. Cuando un alumno me dice, profe, me han pegado, ¿tengo derecho a pegar? ¿Correcto? Me han insultado, ¿tengo derecho a insultar? ¿Correcto? Bien. Desde que aparece la teoría de Locke, no tenemos derecho a pegar, no tengo derecho a insultar. Si me pegan o me insultan, tengo derecho a denunciar. Puedo ir a una comisaría y denunciar. Puedo ir a Javier Maldonado y denunciar. Me han pegado, me han insultado, me han robado. No tengo derecho a legislar, yo no hago las leyes, ni a castigar. Las leyes las hace el Parlamento, los castigos los pone los jueces, no yo. En las películas americanas aparece esto mucho. ¡Ay! Es que han matado a mi hijo y entonces la policía no está haciendo nada. Cojo el bazooka y empiezo a matar. Vale, eso es el estado de naturaleza de Hobbes. La justicia, yo. Vale, si estamos en un estado civilizado, ya no estamos en el estado de naturaleza, hemos renunciado a legislar y a castigar. ¿De acuerdo? Ni siquiera Javier Maldonado hace las leyes o pone los castigos. El juez nos inventa los castigos. Va la ley, mira, ha cometido tal crimen, le puedo poner tal castigo. Las leyes las hace el Parlamento, los castigos los ponen los jueces. Es lo que se llama separación de poderes. Locke va a ser el primero que nos diga necesitamos una separación de poderes. Por eso no es un estado absolutista. Lo de la separación de poderes os sonará de Montesquieu. Montesquieu habla de 3 poderes. En cambio, Locke, que es un poquito anterior, habla de 2, ¿de acuerdo? El monarca y el parlamento. Y si hay un estado que no es absolutista y hay una separación monarca-parlamento, no es que a Locke le convenza ni el monarca ni el parlamento. Quiere que el parlamento controle al monarca y que el monarca controle el parlamento. Es lo que significa separación de poderes.
No me fío de un poder absoluto y por eso quiero separarlo. Bien, entonces estamos entendiendo diferencias entre la teoría de Hobbes y la teoría de Locke. Locke es posterior, 40 años, y está defendiendo a la burguesía. La burguesía considera que ya puede y debe tener más derechos. Ante una situación de emergencia, yo quiero un Estado fuerte. Ahora quiero que me den ciertos derechos. No todos, porque el de legislar y castigar los acabamos de ver, pero sí quiero algunos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Bien, otra diferencia entre Hobbes y Locke es que el contrato es revocable. Por eso Locke es una teoría mucho más cercana a nosotros. El contrato no es para siempre. El monarca tiene que cumplir. El monarca, el gobierno, no tiene por qué ser uno. Y si no cumple, es revocable. ¿De acuerdo? Bien. Locke va a influir muchísimo en la Constitución americana. Ya sabéis que es la primera Constitución. Y hay algo que para nosotros nos parece muy sorprendente, y es que los americanos insistan en llevar armas. Ellos consideran que es un derecho constitucional y se niegan a renunciar a él. Bien, ¿en qué se basa? En esta teoría que el poder del Estado es revocable, es un contrato y si no cumple, por lo tanto, yo tengo las armas y puedo oponerme a el Estado, el gobierno, ¿de acuerdo? Ya hemos visto que en esta pandemia, ¿qué han hecho los americanos? Lo primero, salir a comprar armas. A nosotros nos parece un horror, pero a ellos les parece un derecho constitucional. Ellos argumentan que en todos estos años de existencia del Estado americano no han tenido un golpe de Estado. ¿Cuántos golpes de Estado ha tenido España? Muchísimos, lo sabéis de vuestras clases de historia. Si no os acordáis, por lo menos pensar en Franco, ¿de acuerdo? Si la población está armada, ¿el ejército puede dar un golpe de Estado? Nosotros europeos decimos, vale, a lo mejor el Estado no da un golpe de Estado, el ejército no da un golpe de Estado, pero ¿qué ocurre? Que tu hijo aparece a las 3 de la mañana, se despistó, no te dijo que iba a venir y le pegas un tiro pensando que es un ladrón. Que tu hijo de 5 años abre un cajón de tu mesilla, se encuentra el arma cargada, porque tiene que estar cargada por si entra alguien a robar, y le pega un tiro a su hermanito pequeño. Y no penséis que es un supuesto, el rey emérito justamente le pegó un tiro y mató a su hermano. Así que esto es posible, no estamos hablando de un supuesto. Esto ocurre todos los días en Estados Unidos. Bien, entonces, según Locke, el contrato es revocable. Bien, decimos, el contrato es revocable si el gobierno no cumple. Bien, paramos el vídeo y pensamos, ¿qué debe hacer un Estado? ¿Vale? Pensamos, ¿cuándo es cuando decimos que el Estado cumple y cuando el Estado no cumple? Intentar hacer una listita de todas aquellas cosas que esperamos del Estado. Paramos, volvemos a empezar. Bien, normalmente pensamos que el Estado tiene que darnos educación, que el Estado debería darnos sanidad, que el Estado debería cuidar de nuestro transporte público, que el Estado debería dar pensiones a nuestros abuelos, que el Estado debería dar pensiones de invalidez por si yo me pongo enfermo. Bien, todo eso no es cumplir en un Estado liberal. Yo recuerdo que tenemos liberales que pretenderían que nuestro Estado fuera limitado, que nuestro Estado fuera liberal, es decir, reducirlo a lo mínimo. ¿Cuál es la ventaja de un Estado liberal? Que pagaríamos menos impuestos, porque no tendríamos que pagar sanidad, ni educación, ni pensiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado. Locke nos está diciendo, ¿un Estado cumple? Sí, cumple exclusivamente esto. Seguridad. Yo llamo, señor policía, han entrado en mi casa, ejército, porque quizá me invada
otro, o jueces. Yo he firmado un contrato, no cumplen, puedo ir a un juez, ¿de acuerdo? Pero no es un Estado que me aporta educación, sanidad, pensiones, etc. A ver, no hay en el mundo ningún Estado liberal 100%. Como nosotros tampoco somos, y ya veremos en el próximo vídeo, un Estado plenamente, somos un Estado lo que llamamos del bienestar. ¿De acuerdo? Hay estados que son más liberales, hay estados que son más socialistas, el estado del bienestar. Pongamos la diferencia entre Estados Unidos y Europa. En Europa tenemos una sanidad pública que, según algunos, es gratis. Mentira, una sanidad pública se paga con los impuestos. De lo que trabaja la gente no se le pregunta, nos quitan un 20%. 20% de media, algunos más, algunos menos. Hay gente que gana tan poco que no pagan impuestos. Hay gente que gana mucho más y paga más impuestos. Vale, pero en principio tenemos este sistema en que no se nos pregunta y directamente de nuestras ganancias se nos quita una parte. Estados Unidos, en cambio, su sanidad no depende de los impuestos, lo pagan las empresas. Cuidado, los americanos no van al médico y pagan. A ver, si eres multimillonario, pues sí, tú vas a un hospital privado y pagas tu tratamiento y tu estancia en un hospital de lujo. Pero en general, la inmensa mayoría de los americanos es su empresa que paga su seguro médico. De ahí que para un americano perder el trabajo sea horroroso, porque él se queda sin su cobertura sanitaria. Y además eso es negociable. No todos los seguros médicos cubren todo. Esto plantea un problema. Si yo tengo una enfermedad de toda la vida, por ejemplo, tengo un cáncer que me han tratado, pero que puede ser que dentro de 5 años vuelva a tenerlo, o por ejemplo tengo diabetes, que es una enfermedad para toda la vida, quizá un seguro no quiera que yo sea su cliente. Por eso funciona de forma distinta. Bien, como sabéis, o deberíais saber, Obama intentó cambiar este panorama. Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la gente que no tiene trabajo? ¿O qué ocurre con la gente que ha perdido su trabajo? ¿O qué ocurre con los jóvenes que tienen un contrato a tiempo parcial? ¿O por qué la gente en Estados Unidos se casa tanto? Porque si yo estoy legalmente casado, mi mujer tiene derecho a una prestación que no tendría. Bien, como hay un porcentaje altísimo de americanos que no tienen cobertura sanitaria, Obama intentó cambiar las leyes. Le costó horrores y además tampoco se parece a nuestro sistema sanitario, pero lo intentó. ¿Por qué los americanos lo rechazaban? Porque ellos son liberales y consideran que está dentro de su libertad decidir si quieren o no quieren tener un seguro privado. Que esto de que papá Estado te obligue a tener un seguro privado está coartando tu libertad. Es una decisión propia. ¿Qué decimos los europeos? Pues será una decisión propia, pero es horroroso. ¿Por qué? Porque te atropella un coche, una cosita de nada, 2 noches en un hospital y acabas teniendo que vender la casa porque no tienes un seguro. Entonces, obligar a que todo el mundo tenga sanidad pública hace que la gente no se arruine, porque un tratamiento médico en un hospital una semanita es algo que la inmensa mayoría de la población no se puede permitir. Bien, os pido, por lo tanto, que reflexionéis. En el próximo vídeo trataremos de la teoría de un señor que vamos a ver, que es Rousseau, y vamos a tratar del contrato social. ¿Vale? Hasta luego.